Yo, a diferencia de mis colegas, me voy a remitir y voy a hacer un salto cuántico en el tiempo y vamos a ver algunos aspectos que de manera exploratoria estamos llevando a cabo con Sebastián Helves, que está aquí presente, que es parte del equipo también, y en el cual hemos querido relevar algunos aspectos que están asociados a la conformación territorial o a la construcción del territorio, que uno podría decir que inicialmente sin duda parte con la instalación del ferrocarril, ¿cierto? Pero estos grandes proyectos que cruzan, ¿cierto?, el país, también 50, 60 años después tienen otra connotación, o se podría decir, aparecen otras infraestructuras que son tan grandes como esta, pero que uno podría decir quizás no tienen el impacto visual, porque claramente no es el ferrocarril, ¿cierto?, sino que son otras, y que uno podría decir que tienen que ver más que nada con esa idea de las infraestructuras aéreas, ¿ya? Que son los pasos, por ejemplo, de las grandes redes eléctricas asociadas en este caso, por ejemplo, a la generación de energías, principalmente en este caso hidráulica. Entonces, por eso la presentación en este caso se llama Sistemas Territoriales, Grandes Infraestructuras Eléctricas que propicia y desarrolla el Estado entre 1942 y 1962, que es con la construcción final de la estación Puyín. Sin duda va a seguir construyendo mucho más adelante y hasta el día de hoy todavía vemos, ¿cierto?, las consecuencias de ello. Pero en este caso me voy a centrar solamente en esta estación. Para partir me gustaría como situar un poco la idea de que estos paisajes, que parecieran ser cierto que están un poco alejados de la ciudad, bastante alejados algunos, lo que hacen es transformar el paisaje, ¿cierto? Y ahí uno podría citar perfectamente a Johannes Rennes, quien plantea, ¿cierto?, que un sinnúmero de pequeñas acciones generan cambios graduales en los paisajes donde prevalecen algunas estructuras que se resisten a los cambios. Sin embargo, existen intervenciones humanas de gran escala y asociadas a la industria de la energía, que de manera radical han modificado la forma y el uso de los recursos naturales, produciendo drásticos cambios en el paisaje. Como veremos, ¿cierto?, tales construcciones son parte de una política de Estado que asume el desarrollo de la electrificación urbana y rural y la distribución de energías mediante el levantamiento de grandes centrales hidroeléctricas con enormes embalses para la acumulación de agua, con un gran impacto en los sistemas naturales preexistentes. Por tanto, uno podría decir, ¿cierto?, que la problemática nace a partir de la idea de la instalación de las infraestructuras de hidroeléctricas como un ejemplo y como un elemento que es exógeno al territorio y que, si bien es un sistema de generación de energía limpia, uno podría decir, ¿cierto?, y renovable, debido a su tamaño y a su extensión, intervienen y modelan el paisaje con la finalidad justamente de generar esta idea de electricidad y de electrificación, ¿cierto?, del país, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira la literatura de aquella época, ¿cierto?, plasman prácticamente la idea de este gran progreso asociado, ¿cierto?, a la electricidad. ¿Y por qué no? Porque en realidad lo que se necesitaba llevar era el adelanto, ¿cierto? Y el adelanto de esta idea de progreso y de modernización, tanto de la ciudad por medio de la electrificación de las calles, también era un aliciente para, ¿cierto?, la adquisición de ciertos electrodomésticos que pudieran, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida al interior de las viviendas, ¿cierto? Entonces, claramente las publicaciones de la época, en este caso, por ejemplo, estas que son levantadas por Endesa, principalmente, hablan justamente de estas grandes infraestructuras repartidas justamente por el territorio, ¿ya? Entonces, sin duda, ponen en relevancia una parte del territorio que quizás no es visible, ¿cierto? Y que a su vez también es la fuente para poder construir una especie de turismo hacia estas zonas donde estas infraestructuras sin duda mostraban el adelanto y el progreso que el Estado, ¿cierto?, estaba dispuesto a poner, ¿cierto? Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo era determinar cuáles eran los cambios morfológicos que el territorio experimentaba tras la instalación de una central eléctrica, visibilizando, ¿cierto?, el impacto visual y la escala de su infraestructura, que constituye en este caso la construcción de ese paisaje reciente, ¿cierto?, que en este caso está asociado a la máquina. Para ello lo que hicimos fue relevar varios documentos, principalmente de la Corfo y de la Endesa,
donde se presentan ciertos antecedentes de los proyectos, de la construcción, ¿cierto? Se levantaron planos, fotografías, y principalmente algunas fotografías actuales y otras que históricas que provienen principalmente del archivo de Luis Ladrón de Guevara. Para contextualizar, ¿cierto? En los primeros años del siglo XX, vemos que la electrificación del país se caracterizaba por la nula participación del Estado, donde las concesiones otorgadas a empresas eléctricas estaban en manos de los municipios. En general, en esta época las empresas privadas poseían concesiones eléctricas otorgadas por la Ley de Instalaciones Eléctricas de 1904 y 1907, existiendo más de 100 empresas que abastecían de electricidad a las faenas mineras y en radios limitados a ciudades y poblados. Algunas empresas, como por ejemplo la Compañía General de Electricidad, tenía varias empresas y varias plantas a nivel nacional. Por tanto, para 1916 existían en el sur de Chile un total de 14 concesiones otorgadas entre 1907 y 1915, las cuales tenían permisos para la instalación de empresas eléctricas, de tracción, teléfonos, luz y energía eléctrica que proporcionaban suministro inicialmente a las industrias y posteriormente al resto de las ciudades. Algunas de estas empresas, por ejemplo, fueron las turbinas en La Unión, ¿cierto? Una ciudad ubicada en el sur, o el Molino Grove, ¿cierto? En la ciudad de Traillén y Coyhaique. El abastecimiento eléctrico a inicios de la década del 30 era disperso, concentrándose solo en las ciudades con extensas líneas de transmisión entre ellas. Como se observa en el mapa de la derecha, el sistema interconectado de 1935 se concentraba en el norte, cuya línea entre Tocopilla y Chuquicamata estaba emplazada en algunas alfocinas salitreras. En la zona central se encontraba la línea que conectaba Valparaíso, Santiago y Los Andes. Con el objetivo de investigar la necesidad de reservas y disposiciones de energías en el territorio, es que en 1938 una comisión del Instituto de Ingenieros realizó un estudio denominado Problemas de la Energía en Chile y Plan de Electrificación Nacional, cuyo informe fue entregado al entrante gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1939. Al respecto se señala que para 1938 la capacidad suministrada por las plantas de servicio público y privado era insuficiente para abastecer las demandas de los consumidores y menos si se pensaba en una proyección que incrementaba su consumo en 10 años. Esta situación había afectado a la producción nacional porque varias de las industrias se vieron imposibilitadas de funcionar normalmente por el deficiente servicio y otras no se pudieron instalar por la falta de energía motriz. En el caso de los centros poblados, el suministro del alumbrado público y del consumo residencial era estacionario. Y esto estaba sujeto a las tarifas impuestas por cada una de las empresas eléctricas. En resumen, y como se observa en los gráficos, se experimentaba una alta producción de energía de servicio público, pero la potencia instalada no se incrementaba, sino prácticamente era la misma entre 1928 y 1935. En consecuencia, se consideró necesario elaborar un plan de inversiones que permitiera desarrollar una matriz energética que supliera la demanda actual y futura de la época. Para eso, la Comisión de Energía de la Corporación de Fomento de la Producción, ¿cierto? Corfo, implementó la creación de un gran sistema de plantas de electricidad, para lo cual era necesario formar compañías locales con capitales privados y de la Corfo. Para ello se elaboró un plan de acción inmediata para la producción de energía eléctrica para este país que estaba compuesto por dos partes. El primero contemplaba realizar préstamos a pequeñas empresas particulares y a los municipios para que pudieran adquirir empresas eléctricas. El segundo comprendía la construcción de 9 centrales desde Aconcagua hasta el río Pilmaiquén, por el sur, cuya producción de energía debía entregar un suministro, ¿cierto? Y a su vez distribuirlo a compañías privadas. Por tanto, fue entre 1939 y 1942 que se trabajó en la construcción de 3 grandes centrales, las cuales tenían que suministrar energía a través de líneas de transmisión, y también a su vez, por otro lado, se generaron estudios principalmente asociados a ollas hidrográficas entre Arica y Petrohue, con el propósito de estimar la potencia máxima generadora que se podía disponer. De manera paralela, se elaboró
de electrificación aprobado en 1943, donde se establecieron las bases generales para una paulatina electrificación, cuya labor, ¿cierto?, fue encargada a la Endesa. Basado en el catastro de recursos hidráulicos realizado por el Departamento de Energía y Combustibles de la Corfo, se analizaron y estudiaron las condiciones pluviométricas e hidrológicas de las cuencas del país para determinar los potenciales que se tenían. Por tanto, se generó la clasificación de las 7 regiones geográficas, cada una de las cuales se le asociaría posteriormente una central. En la primera etapa se construyeron las centrales hidroeléctricas de Pilmaiquén, que fue una de las primeras, del 1944, posteriormente a la de Sausal, en 1948, y finalmente la de Cachapoal, la de Abanico, en 1948, que se ubica en el río Laja, las cuales aumentaron la producción eléctrica nacional en un 53%. En una segunda etapa, se procedería a la construcción de otras 3 centrales, Los Molles, de 1951, el Cipreses, en 1952, y Puyinque, en 1953, que es en este caso la que nosotros vamos a analizar. Finalmente, para 1957, y como muestra el mapa eléctrico de la Endesa, ¿cierto?, prácticamente la zona ubicada entre Angol y Osorno estaría cubierto por 3 grandes centrales, mayores a 5.000 kilowatts, y que corresponden, ¿cierto?, a las que se identifican, en este caso, con color rojo. También se ubicaron otras centrales, pero en este caso asociadas a 3 grandes termoeléctricas, ubicadas en Corral, Mafil y Temuco. Con el fin de mostrar el impacto de estas infraestructuras, nos hemos querido referir principalmente a la central de Puyinque, ¿cierto?, que se ubica a 12 kilómetros de la ciudad de Panguipulli y que fue construida entre 1958 y 1962 en el curso del río Guanahue, que es un emisario del lago Calafquén. El objetivo era utilizar su fuerza hidráulica del caudal, constituyéndose un sistema que desvía las aguas de la laguna Puyinque y las conduce por medio de un canal de aducción abierto y soterrado de 4,58 kilómetros para finalmente descargar en el curso supuestamente original del río, como se muestra en esas imágenes. Durante el año 1957 se desarrollaron las obras civiles para la boca toma y el canal de aducción, iniciándose las excavaciones y hormigonando la casa de máquinas y la cámara de carga. También se instalaron las tuberías de presión y se solicitó el equipo para el funcionamiento, ¿cierto?, al extranjero. En 1960 se montaron las turbinas, los generadores y el patio de alta, y posteriormente se montó una compuerta automática que se terminó finalmente en 1961. Hubo una espera, porque entre el terremoto de 1960, ¿cierto?, que fue en mayo, mucho del personal que estaba trabajando para la estación se tuvo que desplazar hacia Riñihue, a propósito, ¿cierto?, de que tenía que destapar el famoso problema que había con la idea, ¿cierto?, del Riñihue. Perfecto. Ya. Posteriormente también se realizaron algunos otros trabajos, principalmente asociados, ¿cierto?, a ciertas instalaciones que estaban inmediatas a estos centrales, donde se construyeron poblaciones asociadas, ¿cierto?, a obreros y operarios mayormente calificados. Habían escuelas, se hizo un policlínico, ¿cierto?, había un local para un sindicato, ¿cierto?, de obreros, había hasta una sala de espectáculos en este caso, ¿cierto? Si uno observa el diagrama de funcionamiento, se muestran, ¿cierto?, las 3 instancias que comúnmente tiene estas grandes infraestructuras. La boca toma, ¿cierto?, que es el canal de conducción del agua, ¿cierto?, y la zona donde se genera finalmente la electricidad, ¿cierto?, donde está la cámara de carga y la cámara de descarga. Posteriormente, cuando pasa por este último tramo, ¿cierto?, se supone que este caudal ecológico debe volver al río original, ¿ya? Lo que vemos en las siguientes diapositivas dan cuenta en cierta medida de la ubicación de cada una de estas grandes secciones, de estas 3 grandes secciones, donde el color rojo muestra justamente el trazado de las obras de la central, ¿cierto? Y el color negro es la ubicación del río original, ¿ya?
Por tanto, esta primera sección, ¿cierto?, corresponde a la zona de la Boca Toma, donde se ubica el desagüe del lago Puyinque, ¿cierto?, y donde se construye una gran barrera de hormigón armado con una altura de 5 metros. Después, en la segunda parte, se ubica la sección del canal, ¿cierto?, que está conformada por un canal de conducción que tiene una canalización abierta en su primer tramo y después se soterra, es decir, se hace una perforación en el cerro, que en este caso es el Cerro Pitrén, y pasa por ese canal soterrado para posteriormente después abrirse nuevamente hacia un canal abierto. En otra parte del canal, que es la parte más abierta, que es llamada Truf, en realidad, aquí el río se junta y hay un proceso de descarga bastante violento, se podría decir, y aquí se forma una gran laguna que originalmente no existía en la versión del río original de su trayecto, ¿sí? Finalmente, y la última parte, ¿cierto?, es la cámara de descarga, donde se genera la electricidad y que comúnmente se ubica en este caso inmediatamente al borde del poblado, de este pequeño poblado que es el que construye Endesa para el funcionamiento de esta instalación. ¿Qué es lo que observamos? Observamos que con la construcción de la central lo más evidente es la alteración del río Guayep, ¿cierto?, quedando seco en su primer tramo, el cual recién vuelve a tener agua en la primera liberación de agua del canal, que se llama la zona de descarga. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, que tras la liberación de este rápido de descarga, se liberan excesos de agua, ¿cierto?, y eso genera una gran laguna donde prolifera, ¿cierto?, nueva vegetación, y es la generación finalmente de un nuevo paisaje, ¿cierto? Finalmente, en su sección final, ¿cierto?, y tras esta fuerte inyección de agua, el canal prácticamente retoma parte de su curso original, donde hay presencia, ¿cierto?, de gran biodiversidad que se ha ido ha ido atrayéndose, se podría decir, a esta zona. Ahora, ¿qué es lo que nosotros identificamos junto al equipo? Identificamos que estas 4 zonas, ¿cierto?, presentan una gran biodiversidad nueva, se podría decir, de flora, de fauna, que la hace en cierta medida particular, ¿cierto? Pero también se observan algunos otros fenómenos, como la idea, ¿cierto?, del río seco, ¿cierto?, la eliminación de algunos sectores donde originalmente y donde ancestralmente, ¿cierto?, se generaban también rituales, ¿cierto?, o ritos asociados a la cosmovisión mapuche. Y por otro lado, también lo que observamos es que en buena parte desaparece el caudal del río Guanehue, pero finalmente la promesa del descargue del caudal original no se genera. Y no se genera porque finalmente, en la década del 2000, ¿cierto?, Boca Tomas se le amplía, se podría decir, la altura de contención, y ello finalmente produce de que parte del agua que originalmente se tenía que devolver no se devuelve. Esto ha generado un conflicto hasta el día de hoy, permanente, ¿cierto?, con la empresa Enel Power. Y en este sentido lo que vemos prácticamente es que tras la construcción de estas grandes obras civiles y las instalaciones mecánicas y eléctricas, ¿cierto?, se da cuenta de una especie de paisaje que se modela por la explotación del recurso agua. Cuyo significado obviamente asociado a la idea del progreso no necesariamente compatibiliza con las comunidades, ¿ya? Por otra parte, también vemos, ¿cierto?, de que si bien originalmente esta idea de la instalación de estas empresas estaban asociadas a progreso, ¿cierto?, para la electrificación y para mejorar supuestamente el bienestar local y también más allá de ello, ¿cierto?, hacia las ciudades, lo que vemos actualmente o con mayor fuerza es un gran rechazo de las comunidades locales, principalmente en Mapuche, porque aquí tenemos 2 grandes comunidades que comparten frontera con esta zona. Entonces, prácticamente lo que uno está viendo, ¿cierto?, es que más allá de la idea de progreso, actualmente estamos observando un proceso o se están visibilizando conflictos fuertes, principalmente porque por un lado, ¿cierto?, está la idea, ¿cierto?, de la restitución y la relación biológica que tienen estas comunidades con el agua, pero por otro lado, ¿cierto?, aparece también la evidencia de la producción de energías limpias, principalmente asociadas a hidroeléctricas que son de bajo impacto. Eso sí, muchas gracias.